Gutiérrez quien les habla y el tutor, doctor Matías Cosquilla. Bueno, la cetoacidosis y el síndrome hiperglicémico hiperesmolar son emergencias hiperglicémicas que son bastante temidas y potencialmente mortales, que se presentan en la diabetes. Ambas enfermedades están asociadas con diabetes mellitus no controlada y pueden provocar una morbilidad neurológica significativa y llegar hasta la muerte del paciente. El diagnóstico de este y el tratamiento deben ser temprano en el servicio de urgencia, son fundamentales también para mejorar el resultado de nuestro paciente. Cuando nos encontramos con una glicemia alta, es fundamental valorar en qué estado va a estar el paciente y no solo quedar con un hemoglucotés alterado y que esto no vaya a desencadenar una conducta inmediata como sí tiene que suceder en una hipoglicemia. Una hipoglicemia. Eh, Siguiente. No va a ser lo mismo tener, ejemplo, un hemoglucotés de 400 si vemos como en el lado izquierdo de un paciente que está sentadito, que quizás, ejemplo, no sé, se pidió un café, algo, o un paciente que está con 400 hemoglucotés y se ve como el paciente del lado derecho, ¿cierto? Bueno, acá como dice el título, ambas cursan con hiperglicemia y que puede ser debido a la deficiencia parcial o total de secreción de insulina desde el páncreas. Por lo que de ello está también se va a presentar cierto la cetonemia, sin embargo es bastante común la presencia de cuadros mixtos, considerar que la cetocidosis está más asociada a la diabetes tipo 1 y el síndrome hiperosmolar se asocia más a la diabetes tipo 2. La cetocidosis es urgente de tratar ya que es un cuadro de integración rápida. En cambio, el síndrome hiperosmolar no es necesario correr, pero sí debe ser tratado. Se instala la instalación es de 10 semanas, entre 10 a 13 días, y se puede considerar que se puede presentar también focalidad neurológica y que también puede ser confundido con una ACV, aunque esto de verdad no va a ser lo más común. Bueno, un poquito de epidemiología. Dentro de los casos de hospitalización de los pacientes diabéticos, entre el 4 a un 9% va a ser de cetoacidosis, a diferencia del hiperosmolar que se va a presentar en 1%. La letalidad de esta en la cetoacidosis es de 1 a un 4%, ya que esta patología está, ya que está estudiada, protocolizada, el paciente se ha visto muy beneficiado de esto, entonces no hay una tasa alta de letalidad. No también así como el síndrome fibromolar. Ojo que este valor de 50% es bastante exagerado, pero no pasa como por el estado hiperesmolar, sino que también estos pacientes vienen con otras patologías, como por ejemplo un politraumatizado o un adulto mayor que viene en shock séptico. Entonces, en el fondo, igual una enfermedad que va a traducir mayor letalidad. La incidencia en Estados Unidos ha ido en aumento, pero la mortalidad va disminuyendo gracias a que esto ya está también estudiado, protocolizado, y bueno, si nosotros seguimos todos estos protocolos, es difícil llegar como a o sea, que haya una letalidad en el paciente en el fondo, como llegar a un desenlace fatal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablar un poquito de fisiopatología. En la cetoacidosis diabética hay un déficit absoluto de insulina, entonces si hay un estrés fisiológico o una transgresión alcohólico-alimentaria, va a haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Además, por déficit absoluto de insulina, se genera un desenfrene de la lipólisis. Cuando ya no hay insulina, no se puede frenar esta, entonces quedan los ácidos libres en la circulación y estas van al hígado y el hígado en ausencia de insulina lo único que puede hacer es crear cuerpos cetónicos para utilizar como un sustrato combustible alternativo. Entonces, ¿qué se va a producir? La acidosis. Así que esto, además, por la poca acción que le queda al hígado, se va a producir una hipertriglicemia aguda que, si bien no tiene una relevancia clínica, pero sí se va a presentar. Y tanto porque no hay insulina, hay aumento de glucagón, cortisol, adrenalina, baja la utilización periférica de la glucosa y hay un aumento de la neoglucogénesis hepática, y eso va a producir una hiperglicemia, que si no se controla el aumento de esta va a ser progresiva. Entonces, como la glicemia plasmática está sobre los 180, 200, empieza a filtrar por los nefrones y aparece la glucosuria. Con la glucosuria va a haber un arrastre de agua y electrolitos, entonces aquí el paciente tiene pérdida hidroelectrolítica masiva.
Por el contrario, en el síndrome hiperosmolar, el déficit de insulina es relativo, pero va a ser lo suficiente para frenar la lipólisis. Por lo tanto, no va a haber una acidosis metabólica, no todos los casos, pero entonces no va a producir síntomas de alerta. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a estar orinando, 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 orinando. Esto lo va a llevar a una deshidratación severa y esto lo que hace es que prima la pérdida de agua libre. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre se concentra y va a aparecer la hiperosmolaridad, que esto nos va a llevar a un paciente a un estado de coma. Bueno, hay factores precipitantes, la falta de insulina exógena, el incumplimiento del tratamiento, cuando el tratamiento es insuficiente, también otra alergia muy típica son las infecciones, que no hay que tener tanto miedo porque de verdad son unas infecciones fáciles de encontrar, y diferentes tipos de desencadenantes que hay que buscar, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, embolia pulmonar aguda, pancreatitis y así. Siguiente, por favor. Los diagnósticos diferenciales, nosotros podemos pensar en la cetoacidosis alcohólica, convulsión, un estado posictal, ingestión tóxica de metanol, salicilato, isoniazida, glicol, acidosis láctica y uremia. Bueno, los pacientes con cetoacidosis suelen presentar síntomas inespecíficos como la fatiga o síntomas clásicos de hipoglicemia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia. Suele presentarse con dolor abdominal generalizado, náusea y vómitos, que esto se debe a que la cetosis es una posible disminución de la perfusión mesentérica secundaria de la deshidratación. Los pacientes con cetoacidosis pueden presentar una disminución del estado mental que puede deberse a la fatiga respiratoria, a una acidosis a causa, ¿cierto? Como una causa incitante esta, como una sepsis o un accidente cerebrovascular. También es importante recopilar una historia de cualquier posible evento desencadenante, como ya nombré, como un dolor en el pecho, pensar en el infarto, déficit neurológico, como un evento cerebrovascular agudo, cualquier información que nosotros tengamos, síntomas que sugiera una fuente infecciosa, la dosis omitida del medicamento, uso de droga ilícita. Esto va a ser entonces vital, ¿cierto? Abundar, ¿cierto? Abundar en la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico y así también el tratamiento de nuestro paciente. De manera similar, los pacientes con el síndrome hiperglicémico hiperosmolar también se quejan de síntomas de hiperglicemia. El síntoma de presentación más común de los pacientes hiperosmolares es el déficit neurológico. De hecho, está dentro del pilar diagnóstico del hiperosmolar y la presencia, ¿cierto? Del déficit neurológico debido a la profunda deshidratación y la hiperosmolaridad que se encuentra el paciente. Puede ser tan simple también como debilidad en las extremidades o déficit sensorial, o tan complicado como convulsiones o coma. Tanto en la cetoacidosis como en el hiperesmolar probablemente muestren fatiga, letargo, signos de deshidratación, las mucosas secas y poca turgencia en la piel. La glucosuria va a llevar, ¿cierto?, a la polilipsia, a la poliuria. Eso le lleva a una mala baja de peso porque en el fondo es netamente agua. Además, el delta calórico hace que le dé hambre, ¿cierto?, la polifagia. El paciente también va a tener la deshidratación lo suficiente por la polilipsia y la poliuria, y ahí va a entrar también el compromiso de conciencia. La cetonemia va a dar este aliento característico que algunos lo describen como manzana, como chicha, como pera podrida, y va a dar, ¿cierto?, un patrón respiratorio que es típico del Kussmaul, que es la respiración acetóxica, que va a ser profunda y frecuente. También de manera misteriosa el dolor abdominal, que hay pacientes que han sido operados incluso para apendicitis en blanco, para que tomemos en cuenta que a veces puede ser un dolor muy fuerte. Si el paciente está con hipercalemia verdadera, hay que evaluar la diuresis porque probablemente también el paciente esté en anuria. Siguiente, por favor. Bueno, los criterios de diagnóstico para cetoacidosis hiperosmolar se describen en esta tablita. La glicemia para la cetoacidosis rara vez va a alcanzar elevaciones que se observan en el síndrome hiperosmolar. Bueno, con frecuencia lo superior a los 600 miligramos por decilitro. Además, la presencia de déficit neurológico es necesaria para el diagnóstico del hiperosmolar. El cálculo de la osmolaridad sérica revela que todos los pacientes hiperglicémicos también son hiperosmolares. Sin embargo, no llegan a esta hiperosmolaridad que conduce a secuelas neurológicas
que requieren tratamiento mucho más agresivo que la hiperglicemia simple, ¿cierto? Con un valor sobre los 320. La evaluación inicial debe incluir la glicemia por función de la cabecera, ¿cierto? Del dedo, el panel químico, incluir la glucosa sérica, electrolitos, nitrógeno ureico, sérico, ¿cierto? Creatinina. La evaluación preliminar de electrolitos puede revelar una hipernatremia falsa, una hiperpotasemia, debido a la depresión de volumen. Cuando en realidad la diuresis osmótica hiperglicémica causa una hiponatremia y una hipopotasemia. La hiperpotasemia ocurre cuando el potasio sale de la célula a cambio de los iones de hidrógeno en un intento de compensar la acidosis. Entonces puede hacer que el potasio medido parezca artificialmente normal o elevado cuando los niveles de potasio corporal totalmente están agotados debido a las pérdidas urinarias y gastrointestinales. El MinSal hace una clasificación entre grave, moderada y leve. ¿Cuándo va a ser grave? Cuando el pH esté bajo los 7 con un bicarbonato menor a 10 milicovalentes y se encuentra en un estado mental en estupor o coma. Moderado va a ser cuando esté entre 7 a 7,24 con bicarbonato entre 10 a 15 milicovalentes y se encuentre alerta o obnubilado. Y leve va a ser cuando esté con un pH entre 7,25 y 7,3. El bicarbonato se encuentra entre el 15 y 14, 15 y 18 milicovalentes y se encuentre en estado de conciencia de alerta. Siguiente. ¿Cómo va a comenzar el manejo? En el servicio de urgencia, entonces nosotros siempre vamos a tener que partir con el ABCD. Eso es la evaluación primaria para asegurarnos al menos de lo mínimo para poder trabajar con el paciente. Estar en un constante monitoreo, vías venosas, oxígeno, polemizar, todo esto y todo el resto va a ser en relación a lo que el paciente también padezca y los laboratorios que nosotros vamos a pedir. Pero como buena patología de urgencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a buscar las causas diferenciales y el manejo todo va a ser todo al mismo tiempo de manera simultánea. Entonces, si nuestro paciente está consciente o está inconsciente, por ejemplo, está el familiar, preguntar al familiar, buscar los síntomas de hiperglicemia, la mala adherencia, la transgresión, síntomas sugerentes de pancreatitis, historia cardiovascular, y bueno, el examen físico, la evaluación primaria siempre y sobre todo en los pacientes que vienen con un compromiso de conciencia, evaluar la perfusión, la volemia, recordar la diuresis y el examen físico por si es que hay fiebre, algún foco neurológico y porque siempre hay que buscar los déficits. En el panel de sanguíneo, para el diagnóstico solo necesitaríamos como la glicemia, gases, electrolitos, boom, cetona, beta hidroxibutirato y siempre, de verdad, cualquier cosa que tengamos para medir cetona. Para buscar causa podemos pedir cierto parámetro inflamatorio, radiografía de tórax, orina, que va a ser de regla, el electrocardiograma, encima si es compatible con un cuadro del paciente, lipasa si es que estamos pensando en una pancreatitis aguda, un test de embarazo si es que corresponde, o si está comprometido con ciencia, algún signo focal para hacer un tag de cerebro, evaluar ciertas repercusiones electrolitos, plasmáticos, ¿cierto? Del potasio, la fosfemia, la función renal, puede que esté tan deshidratado y que está haciendo una insuficiencia renal, parámetros de perfusión como el lactato en el caso de si es que está muy hipoperfundido. Eh, bueno, para corregir la hidratación y la hipoglicemia, esto siempre hay que tomarlo en cuenta y los desórdenes electrolíticos. Bueno, siempre partía entonces con la hidratación. Esto va a depender a veces en el centro que nosotros encontremos, el médico tratante, se dice que en la primera hora, cuando utilizamos el primer litro, bueno, siempre tiene que ser un cristaloide, pero se dice que, por ejemplo, si se parte con una solución de cloruro de sodio o de ring lactato, no va a cambiar el pronóstico, pero siempre se recomienda la solución de ring y lactato. Se utilizaría 1000 cc la primera hora, continuar con los 1000 cc la segunda hora, según la respuesta clínica, hacer un monitoreo, el horario de la presión arterial, el débito urinario, el estado de conciencia y la perfusión tisular. También después se puede utilizar entre 250 y 500 cc en la siguiente hora. Esto va a depender, ¿cierto?, en cómo se encuentre nuestro paciente. Cuando las glicemias bajan sobre los 200 miligramos por decilitro, o sea, bajo los 200 miligramos por decilitro, vamos a cambiar la solución a una solución glucosada. Bueno, el potasio. ¿Cuándo va a estar indicada la administración de esto? La mayoría de estos pacientes va a tener un déficit de potasio. Entonces ahí ya va a estar indicada la administración. ¿En qué dosis se van a utilizar? El potasio cuando está sobre 5,2 milicovalentes no requiere suplementar de forma inmediata, pero se tiene que hacer un control a las 2 horas al menos.
El potasio entre 3.3, 5.3 miliequivalentes aporta entre 20 a 40, hay que aportar entre 20 a 40 miliequivalentes, y si el potasio está bajo los 3.3, aportar entre 20 a 40, de verdad se refiere los 40 miliequivalentes en el primer litro de hidratación, y diferir el uso de insulina hasta que el potasio esté sobre los 3.3. Hay que tomar en cuenta que un gramo, ¿cierto?, de potasio trae 13,4 miliequivalentes, entonces con 3 ampollas nosotros estaríamos teniendo 40,2 miliequivalentes que se le agrega al suero, y ahí estaríamos cumpliendo como con la dosis de potasio. ¿Cuándo se debe diferir de su administración? Solo los pacientes con hipercalemia, ¿cierto? Que se encuentre mayor a 5,5 y alcanzar un potasio que esté bajo los 5 milivalentes, y siempre obtener la diuresia. Siguiente, por favor. Bueno, la insulina. Siempre tener en mano los electrolitos, ¿cierto? Siempre tener el potasio para iniciar la insulina. ¿Qué insulina vamos a administrar y por qué vía? Vamos a utilizar la insulina cristalina endovenosa. ¿Cuándo vamos a iniciar la infusión de insulina? Como una vez confirmado el diagnóstico, 1 hora o 2 horas después de iniciar la hidratación. Si hay hipocalemia, no lo vamos a utilizar. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Bueno, se puede comenzar con un bolo de 0,1 unidad al kilo. Luego se pasa a BIC de 0,1 unidad en kilo por hora. La solución se prepara a 50 unidades en 50 cc de suero fisiológico. Se debe, ¿cuánto se debe esperar en cuanto a la disminución de la glicemia? La disminución es de 100, o sea, de 50 a 100 miligramos por decilitro en hora de glicemia. Si baja de los 200, hay que bajar esta infusión de insulina, ¿cierto? Se dice entre 0,02 a 0,05 unidades por kilogramo hora. Y esto va también a depender de cómo se encuentre el estado del paciente, y porque es muy importante también prevenir la hipoglicemia. ¿Cuándo vamos a suspender la infusión de insulina? Una vez también resuelta la acidosis con un pH mayor a 7,3. Sí, ya. Bueno, el bicarbonato. ¿Cuándo está indicado la administración de bicarbonato? No hay, hay evidencias que la administración de bicarbonato sea necesaria ni segura en la cetoacidosis. Solo se utiliza cuando el paciente tiene un pH menor a 6,9. ¿Qué dosis se debe utilizar y en qué tiempo se debe administrar? Si el pH después de un periodo de deshidratación persiste bajo 6,9, administrar 2.000 equivalentes en 1 hora en una solución de cloruro de sodio que no exceda los 150 mil equivalentes de sodio. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tablita como muy protocolizada de la ADA, que es lo mismo lo que yo le estaba comentando, y en el fondo la idea de esto siempre es partir con los fluidos, luego medir el electrolito, cierto potasio, para poder después comenzar con insulina y después evaluar si es que vamos a administrar el bicarbonato. Sí, ya. Bueno, todos los pacientes se verían beneficiados, ¿cierto?, de una reevaluación clínica y de laboratorio frecuentemente mientras se encuentran en el servicio de urgencia para determinar, ¿cierto?, la producción de orina adecuada, la corrección de electrolitos, la ausencia de sobrecarga de líquido. Los médicos de urgencia deben anticipar siempre los déficits de líquido metabólico, electrolítico, y que se deben ir corrigiendo gradualmente durante un periodo de 18 a 24 horas. La glicemia de la punción del dedo se debe controlar cada hora para prevenir la hipoglicemia. Se deben realizar pruebas de panel metabólico básico cada 1 o 2 horas para reevaluar los niveles de potasio, la brecha amiónica, que proporciona una buena estimación también sobre los niveles séricos de cetoácido, ¿cierto?, de los aniones. Los criterios para la resolución de la cetoacidosis incluyen una glicemia sérica inferior a 200 miligramos. Siguiente, por favor. Y al menos dos de los siguientes criterios de normalización del anion gap: un pH venoso superior a 7,3 y un nivel de bicarbonato sérico superior o igual a 15 miligramos. La cetonemia y la cetonuria pueden persistir durante 24 y 36 horas debido a que el tiempo de eliminación es más lento. En el síndrome hipoosmolar, los criterios de valoración del tratamiento que indica la resolución de esta incluyen una normalización de la osmolaridad sérica y una restauración correspondiente al estado mental inicial. Muchos de estos pacientes en cetoacidosis hiperosmolar deben ser, ¿cierto?, colocados, ¿cierto?, en UCI, en unidad de cuidado intensivo, para adaptarse a los requerimientos de glucosa, la punción del dedo cada hora, evaluaciones de laboratorio frecuentes. Los pacientes que presentan sepsis, hipoxia, alteración del estado mental, hipotenso, taquicardia. En el fondo hay que ver los que necesitan cierta eliminación con líquido, aquellos con alteraciones de laboratorio significativas,
como acidosis, alteraciones electrolíticas graves, merecen mayor nivel de atención. Entonces, los pacientes también, o sea, además los pacientes pediátricos deben ser ingresados a una UCI para una monitorización frecuente y controles neurológicos debido a que aumenta el riesgo asociado a cierto edema cerebral, que gracias a todo no es muy frecuente en los adultos. Bueno, algunos pacientes seleccionados pueden ser dados de alta del servicio de urgencia después de algunos episodios de cetoacidosis leve, que sea de una causa conocida, como no sé, que se haya olvidado de la dosis de insulina, que haya una resolución de la hipoglicemia, de la acidosis, o sea, normalidad, ¿cierto? Electrolítica, normalización de los signos vitales y de la capacidad de tolerar la hidratación oral. Estos pacientes deben tener un régimen de insulina predeterminado con su suministro de medicamentos disponibles, una forma confiable de controlar también sus niveles de azúcar en la sangre y un seguimiento ambulatorio cercano en la reevaluación. Por eso también es tan importante la atención primaria de salud. Sí, ya. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con la hiperglicemia asintomática y no complicada? Ya, muchos pacientes presentan hiperglicemia sin cumplir los criterios para estas entidades clínicas. ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Vamos a utilizar fluidos? ¿Vamos a utilizar insulina? Si es así, ¿cuánto vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a planificar su disposición? Entonces hay pruebas que nos van a respaldar para el tratamiento de hiperglicemia de emergencia. Entonces, lo primero es descartar emergencia hiperglicémica, la cetoacidosis diabética y el estado hipermolar hiperglicémico. Lo otro va a ser una evaluación de la etiología hiperglicémica, por ejemplo, como la infección, la isquemia, un accidente cerebrovascular, embolia pulmonar, etcétera. Luego viene la evaluación para saber qué tipo de diabetes es, como si es tipo 1 o tipo 2. Entonces van a haber elementos clave en la historia que incluye la duración de los síntomas, los antecedentes personales o familiares de diabetes o trastornos autoinmunes. Tener una alta sospecha de diabetes tipo 1 en pacientes que presentan una pérdida de peso marcada, cetonuria, antecedentes personales o familiares de trastornos autoinmunes y sin antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Sí, ya. Bueno, la administración de quistaloide intravenoso probablemente va a ser innecesaria, al menos que los pacientes realmente tengan una depresión de volumen. En un estudio en 2014, los pacientes con la glicemia sobre los 250 fueron asignados aleatoriamente a bolos de 2 litros de solución salina normal o agua vía oral, lo que resultó en una caída a las 2 horas de glicemia de sangre respectivamente, la primera de 70 miligramos por decilitro y la segunda de 50. Aunque la conclusión del autor fue una disminución del 70-50 miligramos por decilitro de glicemia, es poco probable que clínicamente sea significativo y que ambos tratamientos fueron igualmente ineficaces. Bueno, la insulina es eficaz para reducir el grado de hiperglicemia, pero obviamente no está exenta de riesgo. No existe un consenso sobre la necesidad de reducir la glicemia en servicio de urgencia para manejar la hiperglicemia en pacientes que presentan o que no presentan una emergencia hiperglicémica. Se hizo un estudio, el cual tuvo como objetivo principal evaluar el impacto de insulina intravenosa sobre la reducción de la glicemia y la duración de la estancia en el servicio de urgencia en presencia de eventos adversos como hipocalcemia, hipoglicemia, comparando dosis sobre las 5 unidades y bajo las 5 unidades. Este fue un estudio observacional, retrospectivo de pacientes mayores de 18 años que recibieron insulina regular por vía intravenosa y fueron dados de alta en servicio de urgencia y que incluyó un análisis total de 405 pacientes. Bueno, con una dosis de insulina sobre los 5 se asoció a una mayor reducción de la glicemia en sangre, pero ninguna diferencia en la duración de la estancia en el servicio de urgencia en relación a los que utilizaban menos de 5 unidades. Además que el 7,9% de los pacientes desarrollaron hipopotasemia y un 0,4% desarrollaron hipoglicemia. En general, la utilización de dosis más alta de insulina intravenosa para el tratamiento de la hiperglicemia en el servicio de urgencia no produjo beneficios clínicos y se observó una incidencia igual que notable de la hipopotasemia en el uso de insulina intravenosa. Siguiente.
Bueno, la hiperglicemia incidental asintomática sin criterio ADAS para diabetes, bueno, esto hay que derivar por una atención de la diabetes, ya que probablemente los test sean diagnósticos confirmatorios de esto, pueden ser derivados a APS para un posterior control y además también un seguimiento ambulatorio. En la hiperglicemia sintomática no complicada, que cumple criterios ADA, considerar cierto un inicio de una metformina de 500 miligramos día, en el fondo es para respetar hacia la próxima semana, que en la segunda semana ya se le agregaría otro de 500 miligramos para lograr una dosis de 1 gramo día. Esto va a tener contraindicaciones como una enfermedad renal crónica, como una tasa de filtración glomerular bajo los 30 y una enfermedad hepática o que tenga un alcoholismo activo o una insuficiencia cardíaca inestable. Y bueno, la hiperglicemia grave sobre los 300 sin criterios de emergencia, se puede hacer la reanimación inicial, ¿cierto? Descartar emergencia hiperglicémica, buscar la causa y una educación al paciente. Siguiente. Bueno, en resumen, la cetoacidosis y el síndrome hiperesmolar se asocian a morbilidad y mortalidad y también tiene un costo económico importante. No importa el número, eso hay que tenerlo bien presente, importa cómo está el paciente, el estado en cómo se encuentra. Una glicemia alta no es desencadenar una conducta inmediata. El tratamiento en emergencia hiperglicémica debe adaptarse siempre al paciente individualizado y se basa, ¿cierto?, en la reanimación intensiva con líquidos, el reemplazo de insulina estrictamente monitorizado, un manejo de electrolitos y siempre mientras hay, uno también corregir las causas subyacentes y monitorizar las complicaciones de estas. Así que esa es la presentación, muchas gracias. Bien, gracias, Sebastián. Yo solamente quiero dejar una aclaración con el tema del fluido a elección en la crisis hiperglicémica. Clásicamente, lo que se ha recomendado siempre es la solución fisiológica, la solución es salina. Pero en parte por una explicación más fisiopatológica de cómo se comportan los fluidos en el intravascular, el Ringer lactato al tener mejor diferencia iónica tiende a ser más fisiológico que la solución fisiológica en sí. Y se ha visto que también la solución fisiológica tiene más riesgo de hacer acidosis hiperclorémica que el Ringer. Además hay un estudio de la JAMA del 2020, si no me equivoco, que comparó el uso del Ringer versus la solución fisiológica, específicamente la cetoacidosis diabética, y se vio que con un N de, creo que 20.000 pacientes, quizás estoy inventando, pero era un número considerable de pacientes, eh, y que vio que el uso de Ringer eh, disminuía el tiempo de hospitalización y la mortalidad a largo plazo de los pacientes. El uso precoz de Ringer lactato en la reanimación de la cetoacidosis específicamente. ¿Ya? Así que la recomendación es ver paciente a paciente, porque igual el Ringer tiene sus contraindicaciones. Ejemplo, pacientes que tienen patología del sistema nervioso central, y en pacientes renales o con falla renal aguda todavía no ha sido muy bien estudiado en comparación con eso, la solución fisiológica. Y en el caso de los pacientes hiperglicémicos no complicados, no sé si alguien... Hoy tenemos 52 participantes, me alegro. Eh, no sé si algún colega de atención primaria podría comentar sobre cómo lo hacen ustedes con los pacientes que llegan con hiperglicemia o que van a otra cosa al consultorio, van a controlarse o van a consultar por otra cosa y incidentalmente los encuentran con hemoglobotés de 200, 300, 400, porque la verdad una de las cosas que me ha llamado la atención en la urgencia del hospital es que son pocos los pacientes que afortunadamente, o sea, como buenas noticias en el fondo, que llegan pocos pacientes derivados
por tener hiperglicemias aisladas, lo cual es bueno, significa que estamos manejando bien a los pacientes desde la atención primaria. Pero más o menos, ¿cómo los redirigen? Porque, insisto, como esto lo vemos poco en el hospital, de repente nos dan ganas de hospitalizar a ciertos pacientes que están muy sintomáticos, si bien no tienen cetoacidosis, no tienen estado hiperosmolar, y la evidencia, como ya vimos, no es mucha, o sea, servirá pasar fluidos, servirá pasar insulina. En mi opinión, yo prefiero no pasar la insulina a los pacientes hiperglicémicos sin tener el potasio. Entonces, considerando que en un SAPU no tienes exámenes disponibles, ¿cómo puedo manejar esos pacientes? También siempre está la duda desde el hospital, como no tenemos un enlace directo con la atención primaria, no sabemos cuándo van a controlar a ese paciente. Yo podría decirle a un paciente diabético ya conocido que está con glicemias de 300, por ejemplo, eh, o un caso peor, o sea, un paciente no diagnosticado de diabetes que tiene glicemias de 300, por ejemplo, y descarto el estado hiperglicémico y le dejo metformina para la casa, pero no tengo certeza de cuándo lo van a controlar. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia que nos puedan contar, o cualquiera de los presentes en la reunión. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Hola Edgar. Buena presentación. Yo, oye, estoy súper de acuerdo contigo con respecto a que yo que voy a ver la urgencia, realmente llegan pocos o ninguno, diría ninguno, derivados por hiperglicemia asintomática, y igual tampoco llegan por hipertensión, por presiones, cifra de presiones elevadas asintomáticas. Eso me parece súper también, destacarlo. ¿Sabes qué? Yo quería hacer como un alcance con respecto al paciente enfermo renal crónico que cursa con emergencias hiperglicémicas, digamos, citoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Fíjate que estuve leyendo, lo estuve revisando hace unas semanas atrás, y hacer el alcance de que estos pacientes se deshidratan menos porque no orinan, y hay que, o sea, en teoría, hidratarlos menos y utilizar la mitad de la dosis de la insulina, porque recircula la insulina en ellos al tener falla renal. Así que eso quería hacer el alcance con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica, sean en hemodiálisis o en estadios avanzados. Y bueno, nada, felicitar al grupo porque me gustó harto la presentación y me parece que es un tema muy importante. Y la verdad es que con respecto a hidratarlos o colocarle insulina, yo siento que si el paciente tolera la vía oral y no hay ningún tipo de problemas para que se hidrate, que tome agua nomás y que se vaya a la casa, porque pasarle insulina es que en la casa vuelva al mismo valor de glicemia con la que llegó, digamos. Eso. Exacto. Muchas gracias. El doctor Víctor Vidal tiene la mano levantada. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo Tantas están? lunas. Tantas lunas. Estoy acá de turnito. Estaba Déjame, escuchar la clase. haciendo patria. Eso. Cuéntanos. Oigan, estaba buena, me gustó la clase. Alcancé a verla casi 80%. Buenísimo. Creo que se te perdió el audio, Víctor. Qué bacán. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahí se te ¿Ahora sí? escucha. Sí, Ya, que la conexión está medio mala. parece. Oye, mira, bacán la presentación. Yo tengo solamente como un approach un poco distinto del punto de vista de la glicemia. En general, no hay un corte específico para decir si que este paciente requiere exámenes o no. ¿Ya? Claro. Lo que más vale es la sintomatología. Por ejemplo, se habla de la glicemia de 300. En general, hay pacientes que andan en su vida diaria con glicemia de 400. Tú de repente ves al SAPU, les tomas la glicemia en 400, que dan por otro motivo, ese paciente no requiere tampoco ni examen ni nada por el estilo, ¿cachai? Uh-huh. Lo que más manda finalmente es la sintomatología. ¿sí? Si el paciente se encuentra ¿cómo se llama? Sin baja de peso importante, sin mucha sed, ¿cierto? Y fue en contexto como ambulatorio, de repente hay pacientes que se toman en control en la calle, por ejemplo, en estas como cuestiones de salud,
glicemia de PM, glicemia por ciento, ese paciente no se requiere hacer absolutamente nada, ¿ya? Eso con ese punto de vista. Lo otro es lo que decía el Mati, hay dos estudios grandes de soluciones en, en reanimación, ¿ya? Y de esas hay dos estudios grandes que se llaman SALTET, así como salado en inglés, y está el estudio SMART, ¿ya? También ambos son del mismo grupo de estudio, y en un análisis subgrupo, ya como un análisis que salió el año pasado, vieron que efectivamente los pacientes que tenían cetoacidosis diabética se beneficiaban finalmente de la reanimación con níquel lactato. Al parecer, le iba mejor desde el punto de vista de disminución de la falla renal, y dos, resolvían más rápidamente la cetoacidosis, ¿ya? Fisiopatológicamente tiene sentido porque el suero, la solución salina del 0,9%, este suero fisiológico, es súper hipernatrémico y hiperclorémico, ¿ya? Y al tener mucho cloro, sabemos que el cloro con agua se transforma en ácido carbónico y eso haría más acidosis, ¿ya? Ese es como el concepto. Entonces, el Ringer lactato es más bien una solución que es más fisiológica, tiene menos cloro y más encima tiene un buffer, que es láctico, que en ese caso obviamente la hace más balanceada, ¿ya? Por eso tiene más sentido dejarlo, ¿ya? Pero eso, el resto de las cosas están realmente bien. En mi práctica clínica, como les digo, eso, si el paciente llega asintomático, a mí sí me llegan pacientes asintomáticos de repente con glicemia alta, absolutamente nada, no le hago nada, control ambulatorio en su consultorio o con su médico de familia. Eso. Súper, estamos súper de acuerdo, bacán. Muchas gracias, Víctor. Saludos. Constanza Aras tiene la mano levantada. ¿Cómo estáis, Coti? Hola Mati, ¿cómo estás ahí? Bien, pues, acá estamos. Oye, Cuéntanos. quería contarte un poquito, bueno, mi nombre es Constanza Varas, trabajo en un CESFAM de APS acá en Antofagasta, en Rendich. Quería contarte un poco, por lo que preguntabas al inicio, cómo estábamos manejando este tipo de pacientes. Bueno, La verdad es que yo, bueno, ya llevo casi 8 años en el consultorio. Debo reconocer que cuando llegué a trabajar era súper común el tema de la insulina, casi como protocolizado, 10 unidades al pobre paciente. eso. Pero la verdad es que ya con el paso del tiempo eso ha ido cambiando un poco. Es cierto que llegan súper pocos pacientes que requieren un manejo en verdad un poco más intensivo, porque la mayoría, como decían los chiquillos, se mantiene así, con esa glicemia en la vida, y son muy pocos los que presentan síntomas, en verdad. Entonces, ahora también contamos en atención primaria con como un pool de glucómetros que nos han ido facilitando con el paso de los años, y tenemos también un resguardo para una especie de poliinsulina. Y bueno, en ese contexto, si un paciente se pesquisa en esas condiciones o se avisa de algún valor crítico con una glicemia sobre 300, sobre 400, no recuerdo bien el corte, pero hay un corte de hecho para pacientes diabéticos en control y para exámenes nuevos que se pesquisan de pacientes que no tienen el diagnóstico. Se hace eso, se deriva al consultorio, se programa la toma de exámenes generales, se le puede facilitar al paciente el glucómetro para hacer este control de poliinsulina, y la verdad es que el ajuste del tratamiento se hace en forma ambulatoria y en el fondo se maneja el tratamiento de base más que todo. Pero ya cada vez es menos el tema de la urgencia como hiperglicemia propiamente tal. Buena, excelente. Y muy buena presentación, me olvidé de decir eso también. Buena, gracias. Claro, eso es súper... a mí me gustaría volver a destacarlo, o sea, que creo que el trabajo en consultores se ha fortalecido harto en ese sentido, porque por lo menos, o sea, claro, Víctor dice que él recibe pacientes en la urgencia con hiperglicemia. La verdad es que yo, así, súper sincero, es raro, que creo acordarme un caso nomás de un paciente que... Y estoy hablando de pacientes derivados, o sea, de un paciente que haya sido derivado por hiperglicemias, entre comillas, le pusieron refractarias, ¿ya? Entonces, la verdad es que eso me traduce automáticamente que los pacientes se están filtrando en el fondo desde la atención primaria o desde el nivel secundario, incluso desde los SAR. Así que es bacán que nos cuenten esta experiencia, porque en el fondo... si tengo un paciente que consulta de manera espontánea al hospital, a un hospital de alta complejidad, donde estamos acostumbrados a ver crisis hiperglicémicas como tales, de repente nosotros tenemos esas dudas, y no solo con las hiperglicemias, con todos los pacientes que llegan como de baja complejidad, de repente uno dice, ok, lo puedo dar de alta, pero ¿cuándo lo irán a controlar? Ayer, de hecho, llegó una paciente pidiendo si le podíamos dejar medicamentos para su colitis ulcerosa, porque la hora al gastroenterólogo le tocaba en un año más.
y había sido atendido hace poco en la urgencia por una crisis, por un brote. Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos a veces, y no, como no tenemos este enlace muchas veces con consultorios, de hecho, paréntesis, en uno de los trabajos que revisamos para la presentación, hablaba de que se recomendaba así como contactarse con el médico tratante del paciente antes de darlo de alta desde la urgencia, como para definir al tiro cuándo se va a controlar. Y eso en nuestra realidad es súper difícil, diría impracticable también. Son las 9:47. Perdón. Y entonces... me gusta harto que hayan compartido estas como experiencias desde distintos niveles. No sé si alguien más quiere comentar algo o tiene alguna pregunta. Víctor Garrido creo que quiere hacer una intervención. Dígame nomás, Víctor. ¿Cómo está ahí? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, te escuchas. ¿Se escucha? Yes. Bien, hola. Sí, bueno, yo también trabajo como en la parte como previa hospital, claro, y efectivamente hay hartos pacientes que están con estas hiperglicemias que son asintomáticas, y claro, esos pacientes quedan ahí en la casa, en el domicilio, y siempre con educación con síntomas de alarma. Generalmente se hidratan y con síntomas de alarma nos arriesgamos ahí en que el paciente quede en domicilio en realidad, po, pero pacientes asintomáticos quedan ahí, po. Eso por una parte. Lo segundo, he visto mucho, igual les revisé hace un poco de tiempo, que hay trabajo, incluso creo que con evidencia, de que no parten el bolo de insulina, sino que arman la VIC después de haber tomado los electrolitos y inician la VIC a 0,14 unidades por kilo, sin la necesidad del bolo inicial. No sé si como hay información al respecto o algo así. Sí, se mencionan Incluso, las dos cosas. Ahora, mejores. ninguna es mejor que otra. No hay, Ya. no hay evidencia de que el bolo sea, por ejemplo, más peligroso para producir hipoglicemia, perdón, hipocalemia, ni tampoco de que sea más beneficioso el bolo previo. De hecho, hasta se han hecho revisiones. O sea, se han intentado nuevas terapias. Ahora no entendí mucho la utilidad de ello, pero de utilizar insulinas ultra rápidas de manera subcutánea e intramuscular horaria, o sea, administrar cada 1 hora. Ya hasta eso tú puedes encontrar en la bibliografía, pero no hay diferencia en el uso. Así que al final yo creo que es lo más cómodo, lo que sea más cómodo para el personal, porque una de las cosas que se me estaba quedando en el tintero, quería comentarlo anteriormente, es que una de las cosas que siempre decimos en la urgencia al hospital es que las crisis hiperglicémicas se tratan con enzimoterapia, ya, o sea, estar encima del paciente. Entonces son pacientes que requieres controlarlos cada media hora, cada 1 hora, y eso te consume harto personal, material, etc. Entonces yo creo que va por ese lado, o sea, la comodidad de cómo vas a tratar a tu paciente, más que si uno es mejor que otro, porque en verdad no hay diferencia, la bibliografía no lo ha demostrado. Y solo como datito, ojo con la tasa de corrección, eso igual es importante. ¿Ya? Por eso estos pacientes deben ser manejados en intermedio o una UCI, porque Claro. la tasa de corrección debe ser lenta igual, entre 50 y 75 miligramos por decilitro hora. Debe bajar. Si están bajando 100, 120, ojo, porque ese paciente puede comprenderse con ciencia, efectivamente, hacer otra cosita, pero le esté cambiando finalmente las modalidades de la sangre. Así que si ven que está bajando muy rápido, hay que bajarle un poquito la infusión. Sí, de hecho en el hospital tenemos hojitas, ¿verdad? Tenemos como las ayudas memorias, los torpedos para que el equipo de enfermería también se involucre en el control de las glicemias y todo eso. Por supuesto, están adaptadas, o sea, están sacadas de UCI, pero adaptadas, digamos, como a las primeras horas nomás, porque en estricto rigor estos pacientes debieran subir a UPC, como dices tú, pero lo importante es que, como dijeron los internos, o sea, como dijo Sebastián en la presentación, es que el manejo
se ha visto que lo mejor para estos manejos es que sea protocolizado. Y si hay, por ejemplo, acá de repente puede haber gente del CON que también de repente se quedan con estos pacientes pegados por falta de cama en el hospital, también es bueno que ustedes protocolicen en papel el manejo de estas crisis, cosa de que el control horario sea estricto, de que revisemos esto que dice el doctor Vidal, de revisar, o sea, de verificar que el descenso de la glicemia no sea tan rápido, que el paciente no se comprometa a conciencia, que siempre esté bien hidratado y no terminar al final aumentando la mortalidad del paciente por complicaciones en vez de sacarlo de la crisis hiperglicémica. No sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa. Ya. Sí, yo creo que estamos más que bien el tiempo. Me gustó harto la conversa, fue bien provechoso, creo que por lo menos una de las reuniones que más me ha gustado hasta el momento, así que les agradezco a todos. Esto queda grabado como siempre, pueden contactarnos a cualquiera de la unidad de emergencia o a mí para los links. Subimos los videos a un YouTube, estoy medio atrasado con los videos, no los he subido últimamente, pero tenemos el repositorio de las reuniones, ¿ya? Para que los revisen, igual si se los quieren compartir a alguien que no haya podido estar acá, ¿ya? Muchas gracias, felicidades a los internos por su trabajo, y nos vemos la próxima semana, pues todos los miércoles, reunión clínica de urgencia. Que les vaya bien. Chao, gracias Víctor, gracias Coti, gracias a todos, gracias Edgar. Chao, chao. Chao a todos, gracias por Chao, venir. muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, felicitaciones.